Últimamente olvidas muchas cosas, mamá. Ya no piensas con claridad. Mi propia hija me miró fijamente y me soltó esas palabras como una sentencia de muerte, con la voz fría como el acero del invierno. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Me llamo Elena Fuentes, y a mis 62 años, pensé que me había ganado el derecho a ser tratada con dignidad por mis propios hijos. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi cocina en los suburbios de la Ciudad de México, proyectando sombras familiares sobre la mesa de madera, donde Haroldo y yo habíamos compartido 40 años de desayunos. La taza de café Borgoña, su favorita, todavía estaba en el gabinete, intacta desde el día en que falleció hace 5 años. Algunas mañanas, me sorprendía poniendo 2 lugares por costumbre, la memoria muscular del amor negándose a desvanecerse. Llevaba puesto mi cardigan azul claro, el que Alicia me había regalado para Navidad hace 3 años, cuando sus abrazos duraban más y sus visitas no se calculaban en función de lo que necesitaba de mí. El cardigan tenía diminutos botones de perlas que capturaban el sol de la mañana, y lo había combinado con mis cómodos pantalones azul marino, el uniforme de una mujer que había aprendido que vestirse bien para sí misma era un acto de rebelión silenciosa contra un mundo que quería hacerte invisible. La llamada llegó a las 8:47 am. Lo recuerdo porque estaba mirando el reloj digital de mi microondas, contando los minutos hasta mi viaje semanal al supermercado comercial Mexicana. El nombre de Alicia apareció en la pantalla de mi teléfono, y mi corazón dio ese pequeño salto que siempre daba cuando mis hijos se ponían en contacto. Tal vez hoy sería diferente. Tal vez hoy llamaría solo para charlar, para preguntar cómo dormía, para contarme algo gracioso que había pasado en el trabajo. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su voz tenía ese tono particular, el que había usado desde la infancia cuando quería algo caro. Nada de buenos días, ni cómo te sientes hoy, directamente al grano, como si fuera un banco en lugar de la mujer que la había mecido en innumerables pesadillas y celebrado cada pequeña victoria de su vida. Por supuesto, cariño. ¿Qué tienes en mente? Es sobre la boda. Marcus y yo hemos estado hablando y ya decidimos el lugar, el Hotel Presidente Intercontinental en Polanco. Ya sabes, donde tú y papá celebraron sus aniversarios. Mi estómago se contrajo. El Presidente Intercontinental no solo era caro, era astronómico. El tipo de lugar donde una sola cena costaba más de lo que gastaba en comestibles en un mes. Eso suena encantador, cariño. ¿Cuánto piensan gastar? $65,000. El número flotó en el aire como humo de fuego, acre y asfixiante. Dejé mi taza de café cuidadosamente, observando cómo la crema giraba en círculos perezosos. $65,000. Más de lo que Haroldo había ganado en su primer año como mecánico. Más de lo que habíamos gastado en toda nuestra boda, luna de miel y primer año de renta combinados. Alicia, eso es mucho dinero. Sabes que quiero ayudar, pero... Mamá, tienes el dinero. Papá te dejó el dinero del seguro, y la casa está pagada. ¿Para qué lo guardas? No te estás volviendo más joven. Ahí estaba, la crueldad casual envuelta en lógica práctica que mi hija había perfeccionado a lo largo de los años. El dinero del seguro, el regalo final de Haroldo para asegurar que nunca fuera una carga, que nunca tuviera que elegir entre medicamentos y comestibles, que nunca tuviera que mudarse con la familia porque no podía permitirse mantener mi independencia. Ese dinero no estaba solo en una cuenta. Era mi seguridad, mi dignidad, mi promesa a Haroldo de que me cuidaría a mí misma de la misma manera que él siempre me había cuidado. «Puedo darte 15,000», dije cuidadosamente, sabiendo que incluso eso requeriría recurrir a fondos que había destinado a reparaciones domésticas y gastos médicos. Esa es una contribución sustancial y estoy feliz de... ¿15,000? Su risa fue aguda, quebradiza. Mamá, eso ni siquiera cubrirá las flores. Estamos hablando de mi boda aquí.
Se supone que este es el día más importante de mi vida. Me quedé de pie en el fregadero de mi cocina, agarrando el borde de la encimera donde había amasado pan para los almuerzos escolares, donde había ayudado con los problemas de la tarea, donde había escuchado corazones rotos adolescentes y celebrado pequeños triunfos. La ventana sobre el fregadero daba al patio trasero donde Haroldo le había construido a Alicia un columpio, donde habíamos organizado fiestas de cumpleaños con pastel casero y decoraciones de la tienda de $1 que parecían mágicas a través de los ojos del amor. Cariño, entiendo que esto es importante para ti, pero $65,000 es todo mi fondo de emergencia. Si algo me pasa, si necesito atención médica, últimamente olvidas muchas cosas, mamá. Ya no piensas con claridad. Las palabras me golpearon como una bofetada, repentinas y sorprendentes. Sentí algo crujir en mi pecho, no mi corazón, porque eso implicaba algo limpio y rápido. Esto era más desordenado, más profundo, como el sonido de una base que se asienta bajo demasiado peso. Mi hija, la niña que una vez me dijo que era más inteligente que todos sus maestros juntos, que me traía dientes de león como si fueran rosas, que lloraba en mis brazos cuando su primer novio le rompió el corazón, estaba cuestionando mi capacidad mental porque no me arruinaría por su boda. ¿Qué me acabas de decir? Solo digo que has estado diferente desde que papá murió, olvidando cosas, tomando malas decisiones. Tal vez es hora de que alguien más te ayude a pensar en las grandes decisiones financieras. Miré por la ventana el jardín de Haroldo, ahora cubierto de malezas que no podía manejar sola. Las plantas de tomate que tanto amaba estaban salvajes y descuidadas, su fruto podrido en la vid porque no tenía la fuerza para mantener lo que habíamos construido juntos. Quizás tenía razón, tal vez estaba olvidando cosas. Tal vez estaba perdiendo el filo que me había ayudado a equilibrar nuestro presupuesto durante 4 décadas. A navegar por sus facturas médicas, a manejar los reclamos del seguro después de su muerte. Pero no estaba olvidando sus palabras. Ardían claras y brillantes en mi memoria. Ya no piensas con claridad. Necesito irme, susurré al teléfono. Mamá, no seas dramática. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Realmente piensa en lo que es importante aquí. La línea se cortó, y me quedé de pie en mi cocina. La cocina donde había nutrido a una familia, donde había estirado cada dólar para asegurarme de que mis hijos nunca carecieran de nada. Y me sentí más sola que desde el día en que enterraron a Haroldo. El silencio que siguió no fue la tranquilidad cómoda de un hogar muy querido. Fue el eco hueco de palabras que no podían ser retiradas, las secuelas de una conversación que había cambiado algo fundamental en la relación entre una madre y una hija. Miré a mi alrededor los objetos familiares. La frutera de cerámica que Haroldo me había comprado para nuestro 10º aniversario. El muestrario de punto de cruz que había hecho cuando los niños eran pequeños que decía, «Hogares donde vive el amor». La cafetera que había preparado miles de tazas matutinas para una familia que se sentía cada vez más como un recuerdo. Por primera vez en mis 62 años, me pregunté si mi propia hija me veía como un obstáculo en lugar de como una persona. Si mi cuidadosa planificación financiera parecía acumulación a alguien que nunca había tenido que elegir entre pagar la calefacción o pagar los medicamentos. Si mi amor, expresado a través de décadas de sacrificio y servicio, se había interpretado de alguna manera como una debilidad que podía ser explotada cuando convenía. Caminé a mi dormitorio y me senté en el borde de la cama que Haroldo y yo habíamos compartido durante tantos años, mi reflejo atrapado en el espejo del tocador donde me había arreglado para innumerables ocasiones. La mujer que me miraba tenía el cabello plateado que mantenía cuidadosamente peinado, ojos castaños que albergaban la sabiduría acumulada de 6 décadas, y manos que mostraban la evidencia de una vida dedicada al cuidado de los demás. Pero detrás de esos ojos, algo había cambiado. Algo se había despertado. Y por primera vez desde que nació Alicia, comencé a preguntarme si proteger a mi hija de las consecuencias de sus elecciones había sido el mayor perjuicio que le había hecho. Los días posteriores a la llamada telefónica de Alicia se difuminaron como acuarelas bajo la lluvia.
Me encontré moviéndome a través de mis rutinas diarias mecánicamente, regando las plantas descuidadas de Haroldo, organizando los pastilleros que apenas necesitaba, doblando la ropa sucia que nunca parecía disminuir a pesar de vivir sola. Pero sus palabras resonaban en cada rincón de mi casa. Ya no piensas con claridad. Me senté en el sillón reclinable de Haroldo, el cuero marrón desgastado por décadas de ver las noticias por la noche, y dejé que mi mente volviera a todas las veces que había dicho que sí cuando debería haber dicho que no. Los álbumes de fotos extendidos sobre mi mesa de centro contaban una historia que nunca antes había visto con claridad. Una historia de una mujer que había confundido el amor con el sacrificio financiero, de tal manera que se había perdido en el proceso. Estaba Alicia a los 7 años, con dientes separados y sonriendo, con el vestido de diseñador que le había comprado para las fotos escolares. Recordé trabajar dobles turnos en la cafetería del hospital ese mes, con los pies adoloridos con zapatos baratos mientras servía comida a familias que podían permitirse cosas que yo no. Pero Alicia quería verse tan guapa como Emma Johnson, y no podía soportar ver a mi hija sentirse menos que la hija de nadie. La universidad había sido peor. Mientras que otros padres animaban a sus hijos a solicitar becas y programas de trabajo-estudio, yo había liquidado silenciosamente mis pequeños ahorros para la jubilación, para cubrir la matrícula de Alicia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La escuela pública es poca cosa para mí, mamá, dijo, poniendo los ojos en blanco ante mi sugerencia de asistir a la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. ¿Quieres que tenga éxito, verdad? Por supuesto que sí. Así que trabajé turnos adicionales, vendí las tarjetas de béisbol antiguas de Haroldo y saqué una segunda hipoteca sobre nuestra casa. Alicia se graduó sin deudas mientras yo entraba en mis 50 sin ahorros y con un pago hipotecario renovado que estiró nuestro presupuesto hasta que gritó. David había sido diferente. Mi hijo había trabajado en el colegio comunitario, se transfirió para terminar su carrera y se pagó la carrera de medicina con préstamos y determinación. Nunca había pedido un centavo más allá de lo básico. Nunca me hizo sentir culpable por no financiar sus sueños. Tal vez por eso Alicia siempre lo llamaba el favorito, no porque lo amara más, sino porque su independencia hacía que mi codependencia con ella fuera más obvia en comparación. El recuerdo que más dolía era de hace 3 años, durante la enfermedad final de Haroldo. Alicia había estado planeando su fiesta de compromiso mientras su padre yacía muriendo en el Hospital Ángeles. Había pasado 18 horas diarias de un lado a otro entre su cama y la casa, administrando sus medicamentos, coordinando con los médicos y tratando de evitar que nuestro mundo se desmoronara por completo. «Mamá, necesito que llames al servicio de catering», había dicho Alicia durante una de sus breves visitas al hospital, su voz resonando en la UCI como si estuviera discutiendo el clima. La máquina de respiración de Haroldo zumbaba constantemente a nuestro lado, su ritmo marcando el tiempo de una manera que hacía que cada momento se sintiera precioso y frágil. «Cariño, ¿podemos hablar de esto más tarde? El médico quiere discutir. El servicio de catering necesita el recuento final para mañana. O perdemos nuestro depósito. 3,000 pesos, mamá. Eso no es cambio». Había mirado a Haroldo, con el rostro pálido contra las almohadas blancas del hospital, su mano aún luciendo el anillo de bodas que nunca se había quitado en 40 años. Luego miré a nuestra hija, que estaba revisando su teléfono mientras su padre luchaba por cada respiración. «Los llamaré», susurré, porque incluso en ese espacio sagrado de inminente pérdida, no podía decepcionarla. Haroldo me apretó la mano esa noche, su agarre débil pero intencionado. «Te va a sangrar hasta la muerte, Elena», susurró a través de la máscara de oxígeno. «Prométeme que aprenderás a decir que no». Le había prometido muchas cosas en esos últimos días. No cumplí ninguna de ellas. Después del funeral, Alicia había sido atenta durante exactamente 6 semanas. Llamaba a diario, traía comestibles, me ayudaba a navegar por el papeleo del seguro. Pensé que el dolor la había madurado. Le había mostrado lo que realmente importaba. Luego, las llamadas se volvieron semanales, luego esporádicas, luego inexistentes a menos que necesitara algo. El algo siempre era dinero.
Su depósito de seguridad cuando se mudó con Marcus. Solo 2,000, mamá. Te pagaré cuando reciba mi reembolso de impuestos. El reembolso de impuestos se había destinado a unas vacaciones en Los Cabos. Su trabajo dental. El seguro solo cubre limpiezas básicas. Necesito lo estético para mi trabajo. 4,000 pesos por una sonrisa que usaba para manipular a la gente de manera más efectiva. Las reparaciones de su coche. El BMW necesita una nueva transmisión. No puedo conducir en algo que no sea confiable. El BMW que yo había confirmado, los pagos que había estado haciendo en secreto cuando su negocio de marketing freelance no generaba suficientes ingresos. Cada solicitud venía con la misma manipulación emocional, recordatorios de cuánto la amaba, culpa por mi cómoda situación financiera, sutiles amenazas de que mi apoyo era la base de nuestra relación, y había pagado cada vez, diciéndome a mí misma que esto era lo que hacían las madres. Así es como se veía el amor en la práctica. Pero sentada en la silla de Haroldo, rodeada de evidencia de mi martirio financiero, comencé a ver un patrón diferente. Cada pago había sido seguido de un periodo de distancia. Cada rescate había sido recibido con crecientes demandas en lugar de gratitud. Cada vez que había dicho que sí, Alicia me había respetado un poco menos. El teléfono sonó, sacándome de mi doloroso inventario. El nombre de David apareció en la pantalla, y sentí la familiar mezcla de alivio y culpa que venía con hablar con mi hijo. Alivio porque él nunca quería nada de mí, excepto mi presencia en su vida. Culpa porque le había dado a su hermana mucho más. Hola, mamá. ¿Cómo estás? La voz de David transmitía la cuidadosa gentileza que había perfeccionado durante su residencia. El tono que los médicos usaban al dar noticias que podrían ser difíciles de escuchar. Me pregunté qué había escuchado, qué le habría dicho Alicia sobre nuestra conversación. Bien, cariño, solo mirando algunas fotos antiguas. Ayer me llamó Alicia. Está preocupada por ti. Ahí estaba. La palabra que me había perseguido durante días. Preocupada. Como si mi negativa a arruinarme por su boda fuera evidencia de deterioro cognitivo en lugar de cordura financiera. ¿Exactamente qué te dijo? David guardó silencio durante un largo momento, y pude imaginarlo en su departamento, todavía con el uniforme del hospital después de su turno en el centro médico de la Universidad Rush, eligiendo sus palabras con cuidado. Cree que te estás volviendo olvidadiza, tomando malas decisiones financieras. Mencionó algo sobre que te confundías con el dinero. ¿Confundida con el dinero? Me reí, pero sonó amargo y agudo. David, he estado administrando las finanzas de nuestra familia durante 40 años. Balanceé los libros del negocio de tu padre. Navegué por sus facturas médicas y estiré cada dólar hasta que gritó por misericordia. ¿De qué exactamente estoy confundida? No creo que estés confundida con nada, mamá. Pero sí creo... Tal vez necesites empezar a pensar en protegerte. Las palabras flotaban entre nosotros como un puente que no estaba segura de estar lista para cruzar. ¿Protegerme? ¿De quién? ¿De la hija por la que lo había sacrificado todo para apoyar? ¿De la familia en la que había construido toda mi identidad al servicio? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Alicia no es la única persona que se ha dado cuenta de cuánto le das. Marcus ha estado haciendo preguntas sobre tus finanzas, sobre la casa, sobre el seguro de vida de papá. Mi sangre se convirtió en agua helada en mis venas. Marcus, el hombre que había estado saliendo con mi hija durante 2 años, pero que nunca había mostrado ningún interés en conocerme más allá de una charla educada en las cenas familiares. Marcus, que trabajaba en consultoría financiera, pero que nunca parecía haber tenido un trabajo estable. Marcus, que tenía gustos caros y una relación casual con el dinero que sugería que nunca lo había ganado con su propio trabajo. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que me hacen preocuparme de que te vean como un recurso en lugar de como una persona. Cerré los ojos y sentí la presencia de Haroldo con tanta fuerza que casi podía oler su loción para después del afeitado. Casi podía sentir su mano cubriendo la mía. Nunca le había gustado Marcus. Lo había llamado escurridizo y demasiado liso para su propio bien. Había descartado las preocupaciones de Haroldo como protección anticuada, la sospecha natural de un padre que ve a otro hombre cortejar a su hija.
Pero Haroldo siempre había sido un excelente juez de carácter. Era una habilidad que provenía de 30 años de dirigir su propio taller de reparación de automóviles, tratando con clientes que intentaban estafarlo y empleados que ponían a prueba sus límites. Había aprendido a leer las intenciones de las personas en su lenguaje corporal, sus elecciones de palabras, su disposición a mirarlo a los ojos cuando se hablaba de dinero. David, ¿crees que estoy perdiendo la cabeza? Dios, no, mamá. Eres más aguda que la mayoría de la gente con la mitad de tu edad. Pero creo que te estás perdiendo a ti misma al tratar de mantener felices a todos los demás. Después de que colgamos, caminé por mi casa con nuevos ojos, viéndola no como el santuario que Haroldo y yo habíamos creado, sino como un activo que otras personas estaban evaluando. Los pisos de madera que habíamos instalado nosotros mismos un verano, Haroldo enseñándome a usar la pistola de clavos mientras escuchábamos los partidos de los Cachorros en su vieja radio, la renovación de la cocina por la que habíamos ahorrado durante 3 años, eligiendo cada electrodoméstico con la cuidadosa consideración de personas que sabían que esta sería su última compra importante. La casa ahora valía casi $400,000, según las estimaciones de Zillow que había buscado después de la muerte de Haroldo. Combinado con su seguro de vida y nuestros modestos ahorros, yo era lo que la gente llamaba cómoda, no rica, sino lo suficientemente segura como para vivir de forma independiente sin convertirme en una carga para mis hijos. Excepto que mis hijos, o al menos uno de ellos, parecía pensar que esa seguridad les pertenecía a ellos. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar algo sobre lo que nunca pensé que necesitaría saber: el abuso financiero a personas mayores. Las estadísticas eran asombrosas. Miles de millones de dólares robados a personas mayores cada año, y en el 90% de los casos, el perpetrador era un miembro de la familia. Hijos e hijas que veían la riqueza acumulada de sus padres como su herencia, disponible para su retiro anticipado siempre que las circunstancias lo exigieran. Las señales de advertencia se leían como una hoja de ruta de mi relación con Alicia: aislamiento de otros miembros de la familia, crecientes demandas financieras, manipulación emocional, amenazas de retiro del amor o acceso a los nietos. ¿Me estaban usando? La pregunta se cernía en mi mente como un tumor, creciendo más y más innegable con cada hora que pasaba. Pensé en cada cheque que había escrito, en cada sacrificio que había hecho, en cada vez que había priorizado los deseos de Alicia sobre mis propias necesidades. Cuando el amor se había convertido en obligación, cuando la generosidad se había convertido en explotación. Caminé a mi dormitorio y abrí el joyero que Haroldo me había dado para nuestro 25º aniversario. Dentro, debajo de mi anillo de bodas y el collar de perlas con el que me había sorprendido para mi 50º cumpleaños, había algo que me había escondido incluso a mí misma: un pequeño cuaderno donde había llevado un registro de cada préstamo, cada regalo, cada favor financiero que había hecho por Alicia a lo largo de los años. El número en la parte inferior de la página final me dejó sin aliento. $127,000. $127,000 que le había dado a una hija, que nunca me había preguntado cómo me estaba arreglando sin ese dinero, que nunca se había ofrecido a devolver nada de eso, que ahora cuestionaba mi competencia mental cuando no podía darle más. Me senté en mi cama, con la almohada de Haroldo todavía marcada con la forma de su cabeza, y sentí que algo cambiaba dentro de mí como placas tectónicas que se realineaban después de décadas de presión. Por primera vez desde que nació Alicia, me hice una pregunta que había tenido demasiado miedo de considerar. ¿Y si la persona que había criado para que fuera independiente y exitosa, en cambio, había aprendido a ser dependiente y manipuladora? ¿Y si mi amor había creado el mismo monstruo que ahora estaba tratando de devorarme? ¿Y qué iba a hacer al respecto? 3 semanas de silencio se extendieron entre Alicia y yo como un abismo que se ensanchaba con cada día que pasaba. No llamadas, no mensajes de texto, no visitas casuales que solían marcar mis tardes solitarias. La casa se sentía hueca de una manera que iba más allá de la ausencia de Haroldo. Se sentía abandonada, como una iglesia después del último servicio, llena de recuerdos pero vacía de propósito. Me encontré revisando mi teléfono obsesivamente,
esperando cualquier señal de que mi hija todavía me considerara digna de contacto humano básico. Cada notificación que no fuera de ella se sentía como una pequeña traición, otro recordatorio de que aparentemente había elegido mi seguridad financiera sobre su felicidad. La parte racional de mi mente sabía que no había hecho nada malo, pero la madre en mí, la parte que había sido programada durante 35 años para priorizar sus necesidades por encima de las mías, susurró que tal vez estaba siendo egoísta, tal vez estaba olvidando lo que realmente importaba. Mi cumpleaños número 73 llegó un martes por la mañana con la cruel indiferencia que solo los cumpleaños olvidados pueden poseer. No había tarjetas en el buzón, no había flores en la puerta, no había llamadas telefónicas cantando versiones desafinadas de «Feliz cumpleaños», como solía hacer Haroldo cada año, con su voz resonando por la casa antes de que yo estuviera completamente despierta. Me senté en la mesa de mi cocina con una sola magdalena de la panadería del supermercado, su glaseado rosa demasiado dulce y artificial, y traté de recordar el último cumpleaños que había pasado sin reconocimiento de mis hijos. Incluso durante la adolescencia de Alicia, cuando me había encontrado vergonzosa y anticuada, se había esforzado por hacer una tarjeta o una cena a regañadientes en mi restaurante favorito. La magdalena sabía a cartón y decepción. Tiré la mayor parte y pasé la tarde organizando armarios que no necesitaban ser organizados. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada de los oscuros espacios donde vivía la ansiedad maternal. David llamó a las 8:30 de la noche, sin aliento y disculpándose. «Mamá, lo siento mucho. Acabo de darme cuenta de qué día es. El hospital ha estado insano. 3 cirugías de emergencia seguidas. Y perdí completamente la cuenta. Está bien, cariño». Traté de evitar el dolor en mi voz, pero de todas formas se filtró, haciéndome sonar frágil de una manera que me avergonzaba. «Estas cosas pasan. No, no está bien. Eres mi madre. Y olvidé tu cumpleaños. Eso es inexcusable». Hizo una pausa, y pude escuchar el remordimiento genuino en su voz. «¿Llamó Alicia?» La pregunta flotó en el aire como humo, acre y reveladora. Por supuesto, asumió que ella habría llamado. Alicia nunca había faltado a un cumpleaños. Nunca había dejado pasar un día festivo sin algún gesto de reconocimiento, incluso durante nuestras peores discusiones. Su silencio no fue un descuido. Fue deliberado. «No», dije simplemente. «Jesús, mamá, voy para allá». «David, no es necesario que...». «Voy para allá. Traeré comida china y tendremos una cena de cumpleaños adecuada, aunque sean las 9 de la noche». Después de que colgamos, me senté en la silla de Haroldo y me permití llorar por primera vez desde la llamada telefónica de hace 3 semanas. No las lágrimas dignas de dolor que había dominado después de su muerte, sino los sollozos feos y desordenados de una mujer que acababa de darse cuenta de que la persona que más amaba en el mundo podría no amarla en absoluto, al menos no de ninguna manera que se pareciera al amor que había estado dando a cambio. David llegó 45 minutos después con bolsas de comida de Golden Dragon, el restaurante chino donde habíamos celebrado innumerables pequeñas victorias y sobrevivido a innumerables pequeñas derrotas en familia. También había traído un pastel de chocolate de la panadería cercana a su departamento, del tipo con glaseado real que Haroldo siempre prefería. «Sé que no es mucho», dijo, desempacando recipientes de lo mein y pollo agridulce. «Pero no podía dejar que tu cumpleaños pasara sin hacer algo». Comimos en el comedor, usando la buena porcelana que Haroldo había insistido en comprar durante nuestro 20º aniversario en Pensilvania. Los platos eran de color crema, con delicadas flores azules alrededor de los bordes, elegidos por una versión más joven de mí misma que creía en celebrar los momentos ordinarios con un cuidado extraordinario. «¿Has sabido algo de ella?», preguntó David cuidadosamente, girando fideos alrededor de su tenedor con la precisión que aportaba a los procedimientos quirúrgicos. «No desde la llamada telefónica sobre la boda», asintió lentamente, como confirmando algo que ya sospechaba. «Mamá, necesito decirte algo. Algo que probablemente debería haber mencionado hace semanas». El tono de su voz hizo que mi estómago se contrajera. Era su voz de médico, la que usaba al preparar a las familias para noticias difíciles,
al explicar que las opciones de tratamiento eran limitadas o que la recuperación sería más larga y complicada de lo que nadie quería escuchar. ¿Qué pasa? Marcus vino a verme al hospital el mes pasado. Dijo que estaba preocupado por tu estado mental. Quería saber si había notado algún signo de deterioro. El tenedor se resbaló de mis dedos, chocando contra la porcelana con un sonido que pareció antinaturalmente fuerte en el silencioso comedor. ¿El qué? Tenía toda una lista de cosas que supuestamente había observado. Dijo que habías estado repitiendo historias, olvidando nombres, tomando decisiones financieras impulsivas. Sugirió que tal vez era hora de una evaluación de competencia. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando con una precisión devastadora. Una evaluación de competencia. El proceso legal que determinaría si era mentalmente capaz de administrar mis propios asuntos, de tomar mis propias decisiones, de vivir de forma independiente en la casa que Haroldo y yo habíamos construido juntos. David, no he visto a Marcus más que un par de veces en el último año. Cenas familiares, tal vez la fiesta de cumpleaños de Alicia. ¿Cómo podría haber observado algo significativo sobre mi estado mental? Eso es exactamente lo que le dije. Dije que si existían preocupaciones sobre tu función cognitiva, deberían venir de personas que realmente pasan tiempo contigo, de mí, de la propia Alicia, no de su novio que apenas te conoce. Empujé comida alrededor de mi plato, mi apetito completamente desaparecido. La imagen de Marcus acercándose a mi hijo en su lugar de trabajo, armado con una lista fabricada de síntomas diseñados para pintarme como incompetente, se sintió como una violación tan profunda que no pude procesarla por completo. ¿Qué le dijiste? Le dije que eras más aguda que la mayoría de las personas con la mitad de tu edad, y que si tenía inquietudes sobre tu bienestar, debería abordarlas directamente contigo en lugar de ir a tus espaldas. David dejó su tenedor y me miró con la expresión seria que le había servido bien en la Facultad de Medicina. Pero mamá, creo que necesitas saber. Esta no fue una conversación casual. Tenía preguntas sobre tus activos, sobre el seguro de vida de papá, sobre si habías considerado la planificación patrimonial. Planificación patrimonial, como si ya estuviera muerta, ya reducida a una colección de activos esperando ser distribuidos a manos más merecedoras. La frase me erizó la piel con sus implicaciones de finalización y desprecio. Está preparando un caso, dije en voz baja, la comprensión instalándose sobre mí como un sudario. Eso es lo que me temo. Y creo que Alicia lo sabe. La traición fue tan completa, tan devastadora, que por un momento no pude respirar. Mi hija, la niña que había llevado durante 9 meses, amamantado a través de innumerables enfermedades, apoyado a través de cada desafío y celebración de su vida, estaba colaborando con su novio para que me declararan mentalmente incompetente para que pudieran acceder a mi dinero. Pero incluso cuando el pensamiento se formó, una parte de mí lo rechazó. Alicia podría ser egoísta, podría estar acostumbrada a todo, podría dar por sentada mi generosidad, pero en realidad no intentaría robarme. ¿O sí? Hay más, dijo David con suavidad. Mi vecina, la señora Patiño, me llamó ayer. Dijo que un hombre que coincide con la descripción de Marcus ha estado en tu colonia, haciendo preguntas sobre ti, hablando con la gente sobre si pareces confundida, si has estado actuando de manera extraña. La comida china se convirtió en ceniza en mi boca. Pensé en la señora Patiño, la maestra jubilada que vivía a 3 casas de distancia y que había sido parte de nuestro vecindario casi tanto tiempo como Haroldo y yo. Había traído cazuelas después de su funeral. Me había revisado durante lo peor de mi dolor. Se había convertido en una fuente silenciosa de consuelo en los solitarios meses que siguieron. ¿Qué tipo de preguntas? Si te has estado olvidando de recoger el periódico, dejando las luces encendidas toda la noche. Ese tipo de cosas. Actividades básicas de la vida diaria que los tribunales consideran al determinar la competencia. Me sentí enferma, genuinamente, físicamente enferma. Como si mi cuerpo estuviera rechazando no solo la comida, sino toda la realidad que me estaba obligando a digerir. El hombre con el que mi hija planeaba casarse me estaba vigilando, reuniendo evidencia para respaldar un caso legal que me despojaría de mi autonomía y les entregaría mis bienes.
Lo del periódico, dije lentamente. Cancelé mi suscripción hace meses. De todas formas, eran en su mayoría anuncios, y ahora recibo mis noticias en línea. Supuse que era algo así, pero alguien que no te conoce, alguien que busca signos de deterioro, podría interpretar los servicios cancelados como olvido en lugar de una toma de decisiones práctica. Cada elección que había tomado en el último año estaba siendo reinterpretada a través de la lente de la incompetencia. Mi decisión de simplificar mi vida, de eliminar gastos y compromisos innecesarios, se estaba reformulando como evidencia de que no podía administrar mis asuntos. Mi preferencia por las noches tranquilas en casa, en lugar de las actividades sociales, se estaba caracterizando como aislamiento y confusión. Van a intentar quitármelo todo, ¿verdad? David extendió la mano por la mesa y cubrió mi mano con la suya. Sus dedos estaban cálidos y firmes, transmitiendo la confianza de alguien que había aprendido a mantener la calma en situaciones de crisis. No si yo tengo algo que decir al respecto, y no si estás dispuesta a luchar. ¿Cómo luchas contra algo así? ¿Cómo demuestras que no estás perdiendo la cabeza cuando la gente está decidida a creer que sí? Te adelantas a ellos. Documentas tu competencia antes de que puedan cuestionarla. Haces arreglos legales que protegen tu autonomía mientras aún tienes el poder de tomar esas decisiones. La ironía no se me escapó. Iba a tener que demostrar mi competencia mental para evitar que mi propia familia me robara. Iba a tener que contratar a un abogado contra mi propia hija, la persona en la que había confiado más que en nadie en el mundo, excepto Haroldo. Después de que David se fue, llevándose la comida china sobrante y dejando el pastel de chocolate para mi desayuno, me senté en mi sala de estar y traté de entender cómo mi vida se había convertido en algo que ya no reconocía. Las fotos familiares en mi repisa parecían burlarse de mí. Imágenes de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad y viajes de vacaciones que se habían sentido como evidencia de una vida bien vivida, pero que ahora parecían documentación de mi propia explotación sistemática. Estaba Alicia a los 8 años, radiante con el costoso vestido de Pascua que había comprado trabajando turnos adicionales en el hospital. Alicia a los 16, posando junto al coche que había cofirmado a pesar de saber que no era lo suficientemente responsable como para mantenerlo. Alicia en su graduación universitaria, usando la toga y el birrete que había pagado con dinero que había pedido prestado contra mi propio futuro. Cada foto contaba la misma historia. Una madre que había confundido el sacrificio financiero con el amor, que había criado a una hija para esperar en lugar de apreciar, que había creado un monstruo, y luego se preguntaba por qué estaba tratando de devorarla. Caminé a mi dormitorio y saqué el pequeño cuaderno donde había documentado cada préstamo, cada regalo, cada favor financiero que había hecho por Alicia. Pero esta vez, lo leí de manera diferente. Esta vez, vi un patrón que iba más allá de la generosidad hacia algo que parecía sospechosamente una manipulación sistemática. Las cantidades habían aumentado con el tiempo. Las justificaciones se habían vuelto más elaboradas. Las promesas de pago habían cesado por completo en algún momento del tercer año, y la presión emocional había aumentado proporcionalmente. Cuanto más daba, más se esperaba que diera. Menos gratitud recibía, más se cuestionaba mi amor cuando vacilaba. Había sido condicionada, tan seguramente como cualquier animal de laboratorio, a responder a los estímulos emocionales con recompensas financieras. Y ahora ese condicionamiento se estaba utilizando en mi contra, convertido en arma por personas que veían mi amor como debilidad y mi generosidad como evidencia de que no podía administrar adecuadamente mis propios recursos. El reloj del pasillo dio la medianoche, marcando el final oficial de mi cumpleaños y el comienzo de lo que parecía una guerra que nunca había querido pelear. Pero mientras me sentaba en la oscuridad de mi dormitorio, rodeada de los recuerdos acumulados de toda una vida, sentí que algo se endurecía en mi pecho que no había estado allí antes. Si querían jugar con mi competencia, les demostraría exactamente cuán competente podía ser. Si querían cuestionar mi juicio, les daría una demostración de toma de decisiones que nunca olvidarían. Y si pensaban que podían robarme con impunidad,
Estaban a punto de aprender que la mujer que había administrado un presupuesto familiar durante 40 años, que había criado a 2 hijos y enterrado a un esposo, y sobrevivido a todos los desafíos que la vida le había puesto, no era ni de lejos tan indefensa como aparentemente se habían convencido a sí mismos que era. La guerra estaba llegando. Quisiera o no. La única pregunta era si iba a ser una víctima o una luchadora. Ya había sido víctima durante suficiente tiempo. La llamada llegó a las 7:15 de la mañana siguiente, sacándome del primer sueño pacífico que había tenido en semanas. El nombre de Alicia apareció en la pantalla de mi teléfono, y por un momento tonto, mi corazón dio un vuelco con la esperanza de que tal vez estuviera llamando para disculparse por haberse perdido mi cumpleaños. Tal vez para explicar que había habido algún terrible malentendido sobre la investigación de Marcus en el vecindario. Mamá, necesitamos hablar. Su voz era diferente. No el cálculo frío de nuestra última conversación, sino algo que sonaba casi como pánico apenas contenido. Había un aliento en sus palabras que sugería que había estado caminando de un lado a otro, tal vez discutiendo con alguien antes de descolgar el teléfono. Buenos días para ti también, cariño. No, simplemente no, ¿de acuerdo? David llamó a Marcus anoche. Está molesto por cosas que no son asunto suyo, y ahora Marcus está pensando que tal vez deberíamos reconsiderar algunas cosas. Algunas cosas. Como si mi autonomía financiera y mi competencia mental fueran decisiones casuales que podrían ser reconsideradas en función de la conveniencia de su novio. Me senté en la cama. El lado de Haroldo todavía perfectamente hecho porque nunca había podido obligarme a deshacer la almohada, y sentí que esa nueva dureza en mi pecho se expandía como una armadura que se forma alrededor de mi corazón. ¿Exactamente qué está reconsiderando Marcus? La boda, para empezar. Dice que si tu propio hijo no confía en ti para tomar buenas decisiones, tal vez tampoco deberíamos aceptar consejos financieros tuyos. Consejos financieros. Casi me reí ante el eufemismo. Lo que quería decir era, si mi propio hijo no confiaba en mí para arruinarme por su boda, tal vez necesitaban encontrar otra forma de acceder a mi dinero. Alicia, nunca te di consejos financieros. Te di una respuesta a una solicitud de $65,000. Esas son dos cosas muy diferentes. Lo que sea, el punto es que Marcus cree que probablemente deberíamos simplemente fugarnos ahora, en Las Vegas o algo barato. Gracias a que David se metió donde no le importa, no voy a tener la boda que he estado planeando durante 2 años. La manipulación era tan descarada que me dejó sin aliento. De alguna manera, mi negativa a financiar su extravagante boda se había convertido en culpa de David por advertirme sobre la vigilancia de Marcus. La víctima se había convertido en el villano, y el perpetrador se había convertido en la parte perjudicada. Era gimnasia emocional que habría impresionado a los jueces olímpicos. Alicia, ¿sabes que Marcus le ha estado haciendo preguntas a mis vecinos sobre mi estado mental? El silencio que siguió se prolongó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz había adoptado la cuidadosa neutralidad de alguien que había sido atrapado, pero que no estaba listo para admitir su culpa. Está preocupado por ti, mamá. Los dos lo estamos. Has estado actuando de manera diferente desde que papá murió. Y cuando empezaste a hablar de no tener suficiente dinero para cosas básicas como mi boda, eso levantó algunas señales de alarma. Cosas básicas. Una boda de $65,000 ahora era una necesidad básica, equivalente a la comida, el refugio o la atención médica. La disonancia cognitiva era asombrosa. Pero lo que más dolía era la forma casual en que había admitido ser parte de la investigación de Marcus, sin mostrar ninguna conciencia de cuán profundamente eso traicionaba nuestra relación. Entonces, ¿crees que es apropiado que tu novio interrogue a mis vecinos sobre si soy competente para manejar mi propia vida? Creo que es apropiado que las personas que te aman se aseguren de que estás bien. Ahí estaba de nuevo. El amor convertido en arma como justificación del control. El amor redefinido como el derecho a anular la autonomía de otra persona, cuando sus decisiones no se alineaban con tus preferencias. El amor retorcido en algo que parecía sospechosamente una depredación financiera vestida de preocupación. Si te preocupa mi bienestar, ¿por qué no has llamado en 3 semanas?
¿Por qué no recordaste mi cumpleaños ayer? Otro largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado al tono que usaba de adolescente cuando la pillaban mintiendo. Defensiva, un poco quejumbrosa, diseñada para hacerme sentir culpable por cuestionarla en lugar de abordar el problema real. He estado ocupada planeando una boda que, aparentemente, ahora no va a suceder. Y olvidé tu cumpleaños porque he tenido otras cosas en mente, como si mi madre está desarrollando demencia. Demencia. La palabra me golpeó como un golpe físico, no porque temiera que fuera verdad, sino por la forma casual en que la desplegó como un arma. La demencia no era solo una condición médica en su boca, era una herramienta para invalidar cada decisión que tomaba que no servía a sus intereses. Alicia, quiero que me escuches con mucha atención. No estoy desarrollando demencia. No estoy confundida. No estoy tomando malas decisiones. Lo que estoy haciendo es negarme a arruinarme para financiar tu estilo de vida. Y aparentemente, eso es tan inconcebible para ti que has decidido que debo estar mentalmente enferma. Eso no he terminado. Tú y Marcus van a detener esta investigación vecinal inmediatamente. Van a dejar de cuestionar mi competencia a personas que me conocen desde hace décadas. Y van a decidir si quieren una relación con su madre o acceso a su cuenta bancaria, porque no pueden tener ambas cosas. Las palabras me sorprendieron tanto como, obviamente, la sorprendieron a ella. Nunca le había hablado a Alicia con una confrontación tan directa. Nunca había trazado límites tan claros. Durante 35 años, había amortiguado cada conversación difícil con calificativos y disculpas. Había envuelto cada límite en tanta suavidad materna que apenas calificaba como un límite. Mamá, estás siendo ridícula. Nadie está tratando de quitarte nada. Solo queremos asegurarnos de que todavía soy capaz de escribir cheques cuando los necesitas. Eso es lo que quieres asegurarte. Eso no es justo. Tienes razón. Lo que no es justo es descubrir que la hija a la que he apoyado financieramente durante toda su vida adulta ahora está trabajando con su novio para que me declaren incompetente para que puedas acceder a mis bienes más fácilmente. Nadie está tratando de declararte incompetente, pero su protesta llegó demasiado rápido, con demasiado énfasis, como suelen hacer las mentiras cuando el mentiroso no ha tenido tiempo de ensayarlas correctamente. Pensé en las preguntas de Marcus a David sobre las evaluaciones de competencia, en su vigilancia vecinal, en su interés en la planificación patrimonial. Estas no eran las acciones de alguien preocupado por mi bienestar, eran los pasos preliminares en un proceso legal diseñado para transferir el control de mis finanzas a manos más adecuadas. Alicia, te voy a hacer una pregunta directa, y quiero una respuesta directa. ¿Ha discutido Marcus la posibilidad de buscar la tutela o curaduría sobre mí? La pausa que siguió fue suficiente respuesta, pero cuando finalmente habló, su voz había adquirido la cualidad quebradiza de alguien cuya fachada cuidadosamente construida estaba comenzando a agrietarse. Podría haber mencionado que a veces, cuando las personas mayores comienzan a tomar decisiones cuestionables, las familias necesitan intervenir para protegerlas. Personas mayores. Decisiones cuestionables. El lenguaje clínico reveló todo sobre cómo ella y Marcus habían comenzado a pensar en mí, no como una persona con autonomía y dignidad, sino como un problema a gestionar, un activo a proteger de su propio mal juicio. ¿Y estuviste de acuerdo con esta evaluación? Yo... No lo sé, mamá. Has estado diferente desde que papá murió. Más aislada, más desconfiada. Tal vez sí necesites ayuda para tomar decisiones. Más aislada. Como si la persona responsable de mi aislamiento no estuviera sentada al otro lado del teléfono, habiendo retirado su presencia y afecto en el momento en que no cumplí con sus expectativas financieras. Más desconfiada. Como si mi creciente conciencia de ser manipulada fuera un defecto de carácter en lugar de una respuesta saludable a la manipulación real. Voy a colgar ahora, Alicia. Cuando estés lista para tener una conversación honesta sobre lo que realmente está pasando aquí, ya sabes mi número. Mamá. Espera. Pero colgué la llamada, con el dedo temblando ligeramente mientras presionaba el botón rojo que cortaba nuestra conexión.
El silencio que siguió se sintió diferente del vacío tranquilo al que me había acostumbrado. Este era el silencio de un puente en llamas, de una relación que alcanzaba un punto en el que podría no ser rescatable. Me senté en la silla de Haroldo y traté de imaginar qué diría sobre la conversación que acababa de tener. Haroldo, que había construido su negocio sobre el principio de que las personas mostraban quiénes eran a través de sus acciones, no de sus palabras. Haroldo, que me había advertido que Alicia me sangraría hasta la muerte si no aprendía a decir que no. Estaría orgulloso de mí por finalmente establecer límites, pero también le rompería el corazón que hubiera llegado a esto. Habría amado a Alicia con la feroz protección que los buenos padres reservaban para sus hijas, pero también habría visto, a través de sus manipulaciones, con la claridad que proviene de no estar emocionalmente involucrado en ser necesitado. El teléfono volvió a sonar 20 minutos después. Esta vez era Marcus. Elena, creo que empezamos con el pie equivocado. Alicia está molesta, y me gustaría aclarar las cosas. Su voz era suave, ensayada, el tono de alguien acostumbrado a vender cosas a personas que no necesariamente querían comprarlas. Pude imaginarlo caminando de un lado a otro en el departamento que compartía con mi hija, pasando la mano libre por su cabello como lo hacía cuando estaba calculando su próximo movimiento. No hay nada que aclarar, Marcus. Entiendo la situación a la perfección. No creo que lo entiendas. Mira, me preocupo por Alicia, y también me preocupo por ti. Pronto seremos familia. Y quiero que empecemos con el pie derecho. Familia. La palabra se sintió como una violación que salía de su boca, como si estuviera reclamando ser miembro de algo que había estado tratando sistemáticamente de destruir. Si te preocuparas por mí, no estarías llevando a cabo una vigilancia sobre mí. No estarías cuestionando a mis vecinos sobre mi estado mental. No estarías construyendo un caso para que me declaren incompetente. Oye, nadie está construyendo un caso para nada. Le hice algunas preguntas a David porque estaba preocupado. Hablé con un par de tus vecinos porque quería asegurarme de que estabas bien. Estás tomándote esto completamente por el lado equivocado. El gaslighting era de manual. Negar acciones que sabía que habían ocurrido. Reformular la vigilancia como preocupación. Hacerme cuestionar mi propia percepción de eventos que habían sido claramente descritos para mí por múltiples fuentes. Marcus, quiero que entiendas algo. He estado administrando dinero desde antes de que nacieras. He balanceado presupuestos, pagado hipotecas, gestionado reclamos de seguros y tomado decisiones financieras que mantuvieron a una familia de 4 miembros alojada y alimentada durante décadas. La idea de que de repente necesito tu supervisión es insultante y ridícula. Nadie está hablando de supervisión. Estamos hablando de apoyo, de asegurarnos de que tengas ayuda cuando la necesites. No necesito ayuda. Lo que necesito es que tú y mi hija dejen de tratarme como un cajero automático con un chip de memoria defectuoso. La línea se quedó en silencio por un momento, y cuando Marcus volvió a hablar, su voz había perdido parte de su suavidad ensayada. Ahora había un borde, una pista de la persona en la que se convertía cuando el encanto no funcionaba. Mira, Elena, estoy tratando de ser amable aquí, pero seamos realistas. Vives sola en una casa que es demasiado grande para ti, sentada sobre activos que no estás usando productivamente. Alicia y yo somos jóvenes, estamos comenzando nuestras vidas juntos, y podríamos hacer un uso mucho mejor de esos recursos. Ahí estaba. La verdad finalmente dicha sin eufemismos ni manipulación. Yo era vieja, por lo tanto mis necesidades eran menos importantes que las de ellos. Estaba sola, por lo tanto mi derecho a mi propia propiedad se veía de alguna manera disminuido. Tenía dinero que querían, por lo tanto, deberían tener acceso a él independientemente de mis deseos. Gracias por ser honesto, Marcus. Ahora permíteme ser igualmente honesta contigo. Esos activos que crees que no estoy usando productivamente no son tuyos. Nunca serán tuyos. Y si continúas con esta campaña para que me declaren incompetente, descubrirás exactamente cuán competente puedo ser cuando alguien amenaza lo que mi esposo y yo trabajamos 40 años para construir. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón latiéndome con una adrenalina que no había sentido desde el día en que me enfrenté a mi jefe en la cafetería del hospital.
hace 20 años, exigiendo salarios justos para las mujeres que hacían el trabajo más duro por el salario más bajo. La casa se sintió diferente después de esas conversaciones, no vacía, sino expectante, como si estuviera esperando ver en qué versión de mí misma me iba a convertir. Durante décadas, había sido la Elena que absorbía los problemas de los demás, que sacrificaba sus propias necesidades para satisfacer las expectativas de todos, que confundía el amor con el martirio financiero. Pero esa Elena se había construido sobre la suposición de que sus sacrificios eran apreciados, que su amor era correspondido, que su familia la veía como algo más que un recurso a explotar. Con esas suposiciones destruidas, era libre de convertirme en alguien diferente, alguien que luchaba. Caminé hacia mi escritorio y saqué la guía telefónica que Haroldo siempre había insistido en conservar, a pesar de mis argumentos de que todo ahora estaba en línea. A veces, las viejas costumbres eran mejores, decía. A veces necesitabas algo que no pudiera ser borrado o hackeado o manipulado por personas que pensaban que eran más inteligentes que tú. Encontré el número que estaba buscando y marqué antes de que pudiera perder los nervios. Despacho jurídico de Patricia Morales. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría programar una consulta, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Necesito ayuda para protegerme de mi propia familia. El despacho jurídico de Patricia Morales ocupaba el segundo piso de una casa victoriana restaurada en la calle Madero. Su alfombra borgoña y sus estanterías de caoba sugerían el tipo de competencia anticuada que necesitaba desesperadamente. La propia Patricia tenía quizás 50 años, con el cabello gris acerado recogido en un moño pulcro y ojos que no se perdían nada mientras revisaba los documentos que había traído. Estados de cuenta bancarios, el cuaderno que documentaba las solicitudes financieras de Alicia, correos electrónicos impresos entre Marcus y el detective privado que David había descubierto. Señora Foster, dijo, dejando los papeles con la cuidadosa precisión de alguien que había visto demasiados casos similares. Lo que está describiendo es abuso financiero a personas mayores de manual, la vigilancia, las preguntas sobre la competencia, la manipulación emocional. Estas son tácticas clásicas utilizadas para ablandar a las víctimas antes de la acción legal formal. Abuso a personas mayores. La frase flotaba en el aire entre nosotras como un diagnóstico que ninguna de las dos quería reconocer, pero que no podíamos ignorar. Había venido aquí pensando que necesitaba protección de familiares demasiado agresivos, pero aparentemente lo que necesitaba era protección de criminales que casualmente estaban relacionados conmigo. ¿Qué harían realmente? Legalmente, quiero decir. Patricia se recostó en su silla de cuero, con una expresión grave. Presentarían una petición alegando que ya no es capaz de administrar sus asuntos. Presentarían pruebas. La vigilancia vecinal, afirmaciones sobre el olvido, tal vez testimonios de personas que dirían que has tomado decisiones financieras irracionales, como negarte a financiar una boda de $65,000. La ironía no se le escapó a ninguna de las dos. Mi decisión financiera más racional en años se presentaría como evidencia de irracionalidad. Si tuvieran éxito, un tribunal podría nombrar a un tutor o curador, probablemente a tu hija, ya que es la pariente más cercana. Ella tendría control total sobre tus finanzas, tus decisiones médicas, incluso dónde vives. Esencialmente, te convertirías en una niña legal de nuevo. El horror me inundó como agua helada. Todo por lo que Haroldo y yo habíamos trabajado, cada sacrificio que habíamos hecho para asegurar nuestra independencia en la vejez, podría ser arrebatado por un sistema legal diseñado para proteger a personas como yo, pero convertido en arma contra mí por personas que decían amarme. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Varias cosas. Primero, establecemos tu competencia más allá de toda duda, con una evaluación médica y psicológica completa. Segundo, creamos documentos legales que hacen imposibles sus planes. Y tercero, documentamos todo lo que han hecho hasta ahora, en caso de que esto escale a cargos penales. 2 horas después, salí del despacho de Patricia con un plan que se sentía como una armadura contra la tormenta que podía ver acercándose.
Mañana vería al doctor Ricardo para una evaluación física y cognitiva completa. La semana que viene me reuniría con un neuropsicólogo para pruebas que establecerían mi competencia mental, con detalles admisibles en el tribunal. Y para fin de mes, tendría documentos legales en vigor que protegerían mis bienes de cualquier persona, incluidos los miembros de la familia, que pudieran intentar acceder a ellos sin mi consentimiento. Por primera vez en semanas, sentí que estaba tomando medidas en lugar de simplemente reaccionar a ataques que no había visto venir. El viaje a casa me llevó por el centro comunitario donde Haroldo y yo solíamos asistir a las cenas mensuales de convivencia para personas mayores. Había dejado de ir después de su muerte, en parte por el dolor, pero sobre todo porque me había sentido fuera de lugar como viuda entre parejas que habían sido nuestros amigos durante décadas. Pero mientras estaba en un semáforo en rojo, observando a personas mayores que entraban al edificio con platos cubiertos y sonrisas brillantes, me di cuenta de que me había estado aislando precisamente de la misma manera que Marcus había descrito a mis vecinos. Por impulso entré en el estacionamiento. La convivencia ya estaba en marcha cuando entré en la familiar sala comunitaria, cuyas paredes estaban decoradas con obras de arte de niños del programa de guardería y tablones de anuncios cubiertos con avisos de todo, desde seminarios de Medicare hasta clases de baile en línea. El olor a guisos y pan recién horneado llenaba el aire, junto con la conversación cómoda de personas que se conocían desde hacía años. Margarita Chen de la tienda de comestibles me reconoció primero. «Elena, hacía meses que no te veíamos. ¿Cómo te encuentras, cariño?» Antes de que pudiera responder, me vi rodeada de rostros familiares, personas que habían conocido a Haroldo y a mí como pareja, que habían celebrado nuestras fiestas de aniversario y que habían traído platos cubiertos después de su funeral. Betty Kowalski, que había sido nuestra vecina hasta que se mudó a los apartamentos para personas mayores en la calle Nogal. Frank Rivera, que había trabajado con Haroldo en el taller antes de que ambos se jubilaran. Dorotea Walsh, que había sido profesora de Alicia en 3er grado y que todavía preguntaba por ella cada vez que nos encontrábamos en la tienda de comestibles. «Nos hemos preocupado por ti», dijo Dorotea, con la suave preocupación de alguien que había pasado 30 años preocupándose por los hijos de otras personas. «No has ido a la iglesia, no has ido a ninguno de los eventos sociales. ¿Estás bien?» Por un momento, consideré dar la respuesta estándar. «Bien, simplemente ocupada, tomándome las cosas un día a la vez». Pero algo de estar rodeada de personas que me habían conocido cuando era parte de una pareja, que me recordaban como algo más que la madre de Alicia o la viuda de Haroldo, me hizo querer decir la verdad. «He estado luchando», admití. «Problemas familiares. Mi hija y su prometido han estado...» Hice una pausa, sin estar segura de cuánto revelar. «Me han estado presionando financieramente, y cuando no pude darles lo que querían, comenzaron a cuestionar mi competencia mental». El silencio que siguió no fue el silencio incómodo de personas que no sabían qué decir. Era el silencio enojado de personas que entendían exactamente lo que estaba describiendo, porque lo habían experimentado ellas mismas, o lo habían visto suceder a amigos. «Ay, cariño», dijo Betty, extendiendo la mano para apretar mi mano con los dedos nudosos por la artritis, pero cálidos con afecto genuino. «No eres la primera persona que se sienta en esta mesa con esa historia». Lo que siguió fue una educación sobre las realidades del envejecimiento para la que nadie me había preparado. El hijo de Frank había intentado que lo declararan incompetente después de que Frank se negara a avalar un préstamo comercial. El sobrino de Dorotea había intentado convencerla de que le cediera su casa para que pudiera administrarla mejor. La nuera de Margarita la había aislado sistemáticamente de amigos y familiares mientras le vaciaba la cuenta de ahorros. «El caso es», dijo Margarita, cortando un trozo de su famoso pastel de manzana con precisión quirúrgica. «Creen que somos blancos fáciles porque somos viejos. Creen que simplemente nos rendiremos y les dejaremos que tomen lo que quieren, porque estamos agradecidos por cualquier atención que nos presten. Pero no somos blancos fáciles», añadió Betty con una sonrisa que sugería que había demostrado este punto más de una vez. «Somos sobrevivientes. Vivimos la depresión, criamos hijos, enterramos a nuestros maridos,
Administramos hogares con presupuestos que estos niños ni siquiera pueden imaginar. No somos débiles. Somos experimentadas. La conversación continuó durante 2 horas, y para cuando me fui, tenía los números de teléfono de 3 abogados diferentes que se especializaban en derecho de las personas mayores, información de contacto de un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en la biblioteca y una invitación a unirse a un club de lectura que Dorotea insistía en que mantendría mi mente aguda como un alfiler, en caso de que alguien cuestionara mis capacidades cognitivas. Más importante aún, tenía algo que había perdido sin darme cuenta: comunidad, personas que me veían como Elena Fuentes, no como la madre de alguien o viuda o posible víctima, sino como una persona con valor y dignidad y el derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida. Al conducir a casa, me sentí más ligera de lo que había sentido en meses. La casa que había parecido un mausoleo para la memoria de Haroldo y una fortaleza contra las demandas de Alicia, ahora parecía exactamente lo que era: mi hogar, pagado con mi dinero, lleno de mis recuerdos y protegido por mis decisiones. Pasé la tarde revisando los papeles de Haroldo, no con dolor esta vez, sino con propósito: su póliza de seguro, nuestras cuentas de inversión conjuntas que se habían convertido en mías después de su muerte, la escritura de nuestra casa con nuestros 2 nombres, ahora legalmente solo mía, documentos que probaban que no era solo una anciana confundida que vivía de la caridad. Era propietaria, inversionista, una persona con sustancia que había ganado cada dólar a través de décadas de cuidadosa planificación y arduo trabajo. A las 9 en punto, hice algo que no había hecho desde la noche en que murió Haroldo. Me serví una copa del buen vino, la botella que habíamos estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba. Me senté en su silla, alcé la copa hacia su lugar vacío en el sofá e hice un brindis. Aquí está, para aprender a decir que no, mi amor. Más vale tarde que nunca. El vino era rico y suave, con toques de cereza y roble, que me recordaban el viñedo que habíamos visitado durante nuestro viaje de 40 aniversario a California. Haroldo había querido comprar una caja, pero me había preocupado el gasto. Ahora deseaba haber comprado 2 cajas. Deseaba haber bebido buen vino todos los viernes por la noche, en lugar de guardarlo para ocasiones que de alguna manera siempre eran demasiado comunes para justificar la extravagancia. Esa noche, dormí mejor que en semanas. No tuve sueños de ansiedad sobre la ira de Alicia o los planes de Marcus. No tuve preocupaciones a mitad de la noche sobre si estaba tomando las decisiones correctas o si estaba siendo demasiado dura con una familia que solo quería ayudar. Solo un sueño profundo y tranquilo en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de los tesoros acumulados de una vida bien vivida. Me desperté a las 7:30 con el sonido de mi teléfono sonando. El nombre de Alicia en la pantalla ya no hacía que mi corazón se acelerara con esperanza o temor. Era solo información, datos para procesar y responder adecuadamente. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Tal vez ambas dijimos cosas que no queríamos decir. Su voz tenía la cuidadosa modulación de alguien que había ensayado esta llamada, probablemente con Marcus asesorándola sobre qué botones presionar para obtener el máximo impacto emocional. Pero algo había cambiado en mí de la noche a la mañana. Algún cambio fundamental que hizo que sus intentos de manipulación se sintieran menos como ataques y más como el clima. Desagradable pero temporal, algo que debía soportarse en lugar de internalizarse. Quise decir todo lo que dije, Alicia. Mira, creo que todas estamos estresadas por la boda. Tal vez si nos sentáramos juntas, habláramos de todo con calma, podríamos encontrar una solución que funcione para todos. Todos. La palabra ahora abarcaba a Marcus. Aparentemente, mis decisiones financieras también tenían que funcionar para él. Tenían que adaptarse a su visión de cómo se debía distribuir mi dinero. No creo que eso sea necesario. He dejado clara mi posición, y no va a cambiar. Mamá, por favor, te pido que reconsideres. Por mí. Por nuestra relación. Ahí estaba. El chantaje emocional que había funcionado durante 35 años. La amenaza de que mi amor no sería correspondido a menos que mi cuenta bancaria fuera accesible.
Pero en lugar del pánico familiar que solía acompañar a estos ultimátums, solo sentí una especie de triste claridad. Alicia, nuestra relación no depende de mis contribuciones financieras. Si crees que sí, entonces no tenemos el tipo de relación que yo creía que teníamos. Eso no es... No quise decir... Estaba tambaleándose ahora, probablemente porque esta era la primera conversación que habíamos tenido en la que su manipulación emocional no había logrado inmediatamente el efecto deseado. Sé exactamente lo que querías decir, y quiero que sepas que siempre te amaré, pero no siempre te voy a facilitar las cosas. Hay una diferencia. Después de colgar, me senté en mi cocina y sentí algo que no había experimentado en décadas. La profunda paz que proviene de vivir en consonancia con tus propios valores. Por primera vez desde que nació Alicia, había elegido mi propio bienestar por encima de su gratificación inmediata. Me había negado a sacrificar mi seguridad por su conveniencia, y el mundo no se había acabado. La relación no había implosionado, simplemente había revelado su verdadera naturaleza, despojada de las transacciones financieras que habían estado disfrazadas de amor. Preparé café en la taza favorita de Haroldo y abrí el periódico que había vuelto a comprar, no porque necesitara la información, sino porque leer el periódico matutino era un lujo que podía permitirme, y una rutina que me hacía sentir fundamentada en mi propia vida en lugar de reactiva a las demandas de otras personas. El sol entraba a raudales por la ventana de mi cocina, destacando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas celebraciones. Afuera, mi vecino paseaba a su perro, la misma ruta que había tomado todas las mañanas durante los 10 años que había vivido aquí. El cartero saludó cuando se acercó a mi puerta principal, llevando lo que esperaba que fuera correo ordinario en lugar de documentos legales o granadas emocionales. Por primera vez en meses, sentí que estaba viviendo mi propia vida en lugar de simplemente administrar las expectativas de otras personas sobre ella. Y se sintió extraordinario. No solo bien, sino realmente extraordinario. Como despertarse de una larga enfermedad para descubrir que tu cuerpo recordaba cómo sentirse fuerte. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo dejé en el buzón de voz. Cualquier crisis, demanda o manipulación emocional que me estuviera esperando, podía esperar un poco más. Tenía café para terminar, y sol para disfrutar, y una vida que reclamar. Un límite a la vez. La emboscada llegó disfrazada de invitación a cenar. Mamá, sé que las cosas han estado tensas entre nosotras, pero quiero arreglar esto. La voz de Alicia tenía una dulzura que no había escuchado en meses. El tono bañado en miel que había perfeccionado de niña cuando quería algo que sabía que no podía tener. Déjame llevarte a cenar esta noche. A un lugar agradable. Solo nosotras dos, como en los viejos tiempos. Debería haberlo sabido. Después de 35 años de ser madre de Alicia, debería haber reconocido la naturaleza calculada de su repentina calidez. La forma en que la reconciliación siempre parecía coincidir con sus necesidades financieras. Pero alguna parte de mí, la parte que todavía recordaba mecerla durante las pesadillas y celebrar sus pequeñas victorias, quería creer que mi hija había entrado en razón. ¿A dónde tenías en mente? A Francis, en la avenida principal. Ya sabes, donde tú y papá solíais ir para vuestro aniversario. Hice reservas para las 7 en punto. Francis albergaba 40 años de recuerdos, aniversarios, cumpleaños, la cena de celebración después del último día de trabajo de Haroldo antes de la jubilación. Era donde me había tomado de la mano sobre manteles blancos y me había contado sus sueños para nuestros años dorados, donde habíamos planeado vacaciones que nunca tomaríamos y nos habíamos reído de los nietos, a los que nunca consentiríamos juntos. Eso suena encantador, cariño. Genial. ¿Y mamá? Ponte ese vestido borgoña, el que siempre decía que te hacía parecer una estrella de cine. Quiero que esta noche sea especial. Colgué con algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. Tal vez Alicia se había dado cuenta de lo que estaba arriesgando. Tal vez Marcus había mostrado su verdadera cara de maneras que ni siquiera ella podía ignorar. Tal vez mi hija estaba volviendo a mí. Pasé la tarde preparándome como si fuera a una primera cita en lugar de a una cena con mi propia hija.
El vestido borgoña todavía me quedaba, aunque colgaba de mi cuerpo de manera diferente a como lo hacía cuando Haroldo estaba vivo para apreciar cómo captaba la luz. Me peiné mi cabello plateado como había sugerido la esteticista. Me puse el labial que complementaba el vestido y elegí los aretes de perlas que Haroldo me había dado para nuestro 25º aniversario. Mirándome en el espejo, vi a alguien que había resistido las tormentas pero no se había roto por ellas. Alguien que había aprendido a defenderse. Alguien que merecía respeto. Francis. Lucía exactamente igual que en nuestra última cena de aniversario hace 3 años. Iluminación tenue que perdonaba las arrugas y hacía que todos parecieran más jóvenes. Manteles blancos que sugerían elegancia sin pretensiones. La suave música de piano que había proporcionado la banda sonora a innumerables conversaciones importantes. Llegué 5 minutos antes, con la esperanza de tener un momento para acomodarme en el ambiente familiar antes de enfrentarme a cualquier versión de Alicia que apareciera. Ya estaba sentada cuando entré, irradiando la particular luminosidad que el embarazo trae a algunas mujeres. Había elegido una mesa junto a la ventana, donde los últimos rayos del sol de la tarde captaban los reflejos de su cabello y la hacían parecer la hermosa niña que había criado. No la mujer calculadora que había estado socavando sistemáticamente mi autonomía. «Mamá, te ves hermosa». Se levantó para abrazarme, y por un momento se sintió real. La calidez, el afecto, la conexión que me había sostenido durante décadas de sacrificio. Te he extrañado mucho. Pedimos vino. Bueno, yo pedí vino mientras Alicia pedía agua con gas con limón, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre aún pequeño. El gesto me recordó mi propio embarazo con ella, el amor abrumador que había sentido por alguien a quien nunca había conocido, la feroz protección que había dado forma a cada decisión que había tomado desde entonces. ¿Cómo te sientes? Con el embarazo, quiero decir. Bien. Cansada, pero bien. El médico dice que todo se ve perfecto. Hizo una pausa, con la expresión seria. Mamá. Quiero pedirte perdón por cómo han sido las cosas entre nosotras. Sé que he sido difícil. Una palabra tan suave para la manipulación emocional sistemática y la explotación financiera. Pero asentí con la cabeza alentadoramente, con la esperanza de que este fuera el comienzo de la conversación honesta que nunca habíamos logrado tener. Creo que Marcus y yo hemos estado bajo tanto estrés con la planificación de la boda que perdimos de vista lo que realmente importa. Familia, amor, las cosas que realmente importan. Extendió la mano por la mesa para cubrir mi mano con la suya, con su anillo de compromiso captando la luz de las velas. Era un anillo hermoso. Probablemente valía más de lo que había gastado en mi coche. Y me pregunté distraídamente quién lo había pagado. Quiero arreglar esto entre nosotras, mamá. Quiero que mi bebé crezca sabiendo qué abuela tan increíble tiene. Mi corazón dio ese salto familiar. Una nieta. Había estado tan concentrada en protegerme de las exigencias financieras de Alicia, que casi me había olvidado de la vida inocente que crecía dentro de ella. La niña que llevaría los genes de Haroldo y la historia de mi familia al futuro. ¿Ella? La ecografía de ayer lo confirmó. La llamaremos Elena, como la abuela. Elena, el nombre de mi madre. La mujer que había criado a 5 hijos durante la depresión, que me había enseñado que el amor significaba sacrificio, pero también que el sacrificio nunca debería ser unilateral. Alicia había elegido el nombre deliberadamente, sabiendo exactamente cuán profundamente me afectaría. Es hermoso, cariño. Quiero que Elena conozca a su abuela de la manera en que yo conocí a la mía. Quiero que escuche historias sobre el abuelo Haroldo, que entienda de dónde viene. Alicia hizo una pausa, con los ojos brillando con lo que parecía una emoción genuina. Pero para que eso suceda, necesitamos arreglar lo que está roto entre nosotras. Sentí que mis defensas comenzaban a ablandarse, a pesar de todo lo que Patricia Morales me había enseñado sobre la manipulación emocional. Esta era mi hija, que llevaba a mi nieta, ofreciendo reconciliación en un lugar que albergaba los recuerdos más felices de mi matrimonio. Tal vez había sido demasiado dura, demasiado desconfiada. Tal vez... Elena, qué sorpresa verte aquí. Me volví para ver a Marcus acercándose a nuestra mesa, con su sonrisa demasiado amplia y sus ojos demasiado brillantes.
Detrás de él estaban 3 hombres con trajes caros, su presencia transformando nuestra íntima cena de madre e hija en algo que se parecía mucho a una reunión de negocios. Marcus, mantuve mi voz neutral mientras mi mente corría. Esto no era una coincidencia. La invitación a cenar, el lugar sentimental, la repentina calidez de Alicia, todo había sido orquestado para que yo llegara aquí, relajada y emocional e impreparada para lo que viniera después. Espero que no te importe que haya invitado a algunas personas a unirse a nosotras. Hay algunas cosas que necesitamos discutir, y pensé que sería mejor manejar todo a la vez. Los 3 hombres ya habían tomado asiento en nuestra mesa sin invitación, abriendo maletines y organizando documentos con la eficiencia de personas que habían hecho esto muchas veces antes. Reconocí las carpetas de Manila de inmediato. Documentos legales, del tipo que requerían firmas y testigos, y una cuidadosa consideración de los términos que afectarían el resto de mi vida. ¿Qué es esto, Alicia? Mi hija no pudo mirarme a los ojos. Se quedó mirando su vaso de agua, con las manos entrelazadas en su regazo, en una postura de sumisión, que no me engañó ni por un segundo. Sabía que esto vendría. Lo había planeado. Es solo papeleo, mamá. Documentos que te ayudarán a protegerte a medida que envejeces. La voz de Marcus transmitía la sincera sinceridad de un vendedor que había aprendido a hacer que el robo sonara como un favor. Dadas algunas de las preocupaciones que hemos discutido sobre tu memoria y toma de decisiones, pensamos que sería prudente obtener algunas protecciones legales. Uno de los hombres con traje, un abogado, obviamente, deslizó un documento sobre la mesa hacia mí. Poder notarial. Las palabras nadaron ante mis ojos cuando me di cuenta de la magnitud de lo que estaban intentando. Señora Foster, soy Javier Martínez de Martínez y Asociados. Hemos preparado algunos documentos que garantizarán su seguridad financiera y brindarán a su familia la autoridad legal para ayudarla a administrar sus asuntos. Ayudarme a administrar mis asuntos. Como si ya estuviera incapacitada, ya probada como incompetente, ya reducida al estado de una niña legal que necesitaba supervisión de adultos. No necesito ayuda para administrar mis asuntos. Mamá, la voz de Alicia era suave, casi suplicante. Por favor, solo escucha. No estamos tratando de quitarte nada. Solo queremos asegurarnos de que estás protegida. Protegida. La palabra había sido redefinida para significar controlada. Al igual que ayuda había sido redefinida para significar robo y preocupación había sido redefinida para significar vigilancia. Miré los documentos extendidos sobre nuestra mesa, transformando el mantel blanco donde Haroldo y yo habíamos compartido aniversarios en un campo de batalla legal, donde mi autonomía estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Poder notarial, documentos de tutela, documentos de transferencia de propiedad. Lo querían todo. Si firmo estos documentos, ¿qué pasará con mi casa? Bueno, dijo Marcus, con la máscara resbalando ligeramente para revelar el cálculo que había debajo. Obviamente, sería más eficiente si la propiedad fuera administrada por alguien más joven, alguien que pudiera hacer un mejor uso del capital. Realmente no necesitas todo ese espacio de todos modos. Obviamente. Como si mi apego a la casa que Haroldo y yo habíamos construido juntos fuera un sentimiento irracional que cualquier persona razonable entendería que debía superarse por razones prácticas. ¿Y mis ahorros? Serían administrados profesionalmente, intervino el abogado, invertidos de manera más agresiva para asegurar mejores rendimientos, utilizados para apoyar su cuidado a medida que envejece. Apoyar mi cuidado, lo que aparentemente incluía financiar la boda de Alicia, los negocios de Marcus y cualquier otra prioridad financiera que consideraran más importante que mi independencia. ¿Y si me niego a firmar? El silencio que siguió fue suficiente respuesta, pero Marcus proporcionó la traducción de todos modos. Bueno, si no está dispuesta a cooperar con las protecciones razonables, eso podría ser evidencia de que ya no es capaz de tomar decisiones acertadas. La amenaza se hizo con una sonrisa. Pero era inconfundiblemente una amenaza. Firme sus derechos voluntariamente, o se los quitaremos mediante procedimientos legales que serán costosos, humillantes y, en última instancia, exitosos, dado el trabajo de base que ya hemos sentado.
Miré a Alicia, esperando que me defendiera, que detuviera esta destrucción sistemática de todo lo que había trabajado para construir. Pero mantuvo los ojos en la mesa, con una mano cubriendo protectoramente su vientre como si fuera ella la que estaba bajo ataque. «Necesito hacer una llamada telefónica», dije en voz baja. «Mamá, realmente no hay nada que discutir con nadie más», dijo Alicia rápidamente. «Esto es entre familia». Pero ya estaba buscando mi teléfono, marcando el número que había memorizado después de conocer a Patricia Morales. «Patricia, soy Elena Fuentes. Estoy en el restaurante Francis y necesito ayuda. Están tratando de que firme unos papeles». «No firmes nada». La voz de Patricia era aguda y clara a través del altavoz del teléfono. «Estaré allí en 15 minutos». «Eso realmente no es necesario», dijo Marcus, con su fachada suave comenzando a agrietarse. «Este es un asunto familiar». «No», dije, levantándome de la mesa con la mayor dignidad que pude reunir. «Este es un asunto legal, y dado que ustedes lo han convertido en uno, lo voy a manejar como tal». Caminé hacia el vestíbulo del restaurante, dejando atrás los documentos, los abogados y la hija que había cambiado mi confianza por una ganancia financiera. A través de la ventana, pude ver el coche de Patricia estacionando en el estacionamiento. Su presencia un recordatorio de que no estaba tan sola ni indefensa como aparentemente se habían convencido a sí mismos de que yo estaba. Cuando entró en el restaurante 20 minutos después, Patricia Morales parecía exactamente lo que era. Una guerrera legal que había construido su carrera protegiendo a personas como yo, de personas como ellos. Examinó la mesa con sus documentos dispersos y sus abogados incómodos con la expresión de alguien que había visto esta actuación muchas veces antes. «Caballeros, Alicia». Su voz era nítida y profesional. «Entiendo que han estado presionando a mi cliente para que firme documentos legales sin la debida representación ni consideración. Solo estamos tratando de ayudar», comenzó Marcus. «¿Intentando obtener un poder notarial con falsas pretensiones? ¿Llevando a cabo vigilancia sobre una anciana? ¿Construyendo un caso de incompetencia basado en evidencia fabricada?» La sonrisa de Patricia era lo suficientemente afilada como para cortar el vidrio. «Eso no es ayuda, señor Davidson. Eso es abuso a personas mayores». La palabra flotó en el aire como una bomba que detonaba, transformando el elegante restaurante en una escena del crimen y la amorosa cena familiar en evidencia de explotación sistemática. «Ahora», continuó Patricia, recogiendo los documentos con enérgica eficiencia, «la señora Fuentes y yo nos vamos. Estos documentos serán devueltos a sus oficinas mañana con una notificación formal de que cualquier intento posterior de obtener la firma de la señora Fuentes a través de la coacción o la tergiversación resultará en cargos penales». Miré a Alicia por última vez, con la esperanza de ver alguna señal de la hija que había criado, alguna indicación de que entendía lo que acababa de intentar hacerle a la mujer que la había amado incondicionalmente durante 35 años. Pero ella todavía estaba mirando la mesa, con la mano en el vientre, protegiendo al niño que llevaba mientras intentaba destruir a la madre que la había protegido. «Lamento que nunca conozcas a tu abuela», susurré al bebé que llevaba. Luego salí del restaurante Francis, dejando atrás 40 años de recuerdos y las últimas ilusiones que había albergado sobre la verdadera naturaleza de mi relación con mi hija. El aire fresco de la noche se sintió como libertad contra mi piel cuando Patricia y yo caminamos hacia nuestros coches. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Consideré seriamente la pregunta. ¿Cómo me sentía? Traicionada, ciertamente. Con el corazón roto. Absolutamente. Pero debajo de esas emociones dolorosas, había algo que no había esperado. Alivio. Libre. Dije finalmente. Por primera vez en años, me siento libre. A la mañana siguiente a la confrontación en Francis, me desperté con algo que no había experimentado en meses. Silencio que se sentía pacífico en lugar de vacío. No había ansiedad retorciéndose en mi estómago sobre lo que Alicia podría exigir a continuación. No había temor a revisar mi teléfono en busca de mensajes diseñados para hacerme sentir culpable o inadecuada. Solo la suave calma de una mujer que finalmente había dejado de vivir su vida en los términos de otra persona. Preparé café en la taza favorita de Haroldo y me senté en nuestra mesa de la cocina,
observando cómo el sol naciente pintaba nuestro patio trasero con tonos dorados y ámbar. Las plantas de tomate que él amaba todavía estaban salvajes y cubiertas de vegetación, pero esta mañana se veían abundantes en lugar de descuidadas. La naturaleza reclamando espacio de acuerdo con su propio diseño en lugar de las expectativas humanas. Por primera vez desde la muerte de Haroldo, sentí que estaba viviendo hacia adelante en lugar de hacia atrás. El teléfono sonó a las 9:15. El nombre de Alicia en la pantalla ya no hacía que mi corazón se acelerara ni que me temblaran las manos. Era solo información, datos para ser procesados y respondidos de acuerdo con mi propio juicio, en lugar de mi condicionamiento para priorizar sus necesidades por encima de las mías. Lo dejé en el buzón de voz. 20 minutos después, escuché el mensaje con el desapego de alguien que examina la evidencia en lugar de recibir manipulación emocional. Su voz era diferente, más pequeña de alguna manera, despojada de la confianza con derecho que había caracterizado nuestras conversaciones recientes. Mamá, sé que estás enojada, y entiendo por qué. ¿Podemos hablar, por favor? Creo que cometí un error anoche. Por favor, llámame. Un error. Como si conspirar para robar mi autonomía e independencia fuera un simple error de juicio, como elegir el vino equivocado con la cena, o olvidarse de devolver un libro de la biblioteca a tiempo. Borré el mensaje sin devolver la llamada. En cambio, llamé a Patricia Morales. ¿Cómo se siente esta mañana, Elena? Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 35 años y, finalmente, recordó cómo exhalar. La risa de Patricia fue cálida y conocedora. Esa es una buena señal. Significa que estás lista para los siguientes pasos. Necesitamos asegurarnos de que lo que pasó anoche nunca más pueda suceder. 2 horas después, me senté en el despacho de Patricia firmando documentos que me protegerían de formas que nunca había sabido que necesitaba protección. Un fideicomiso en vida revocable que colocaba mis activos bajo la administración de un administrador profesional, con David como suplente, asegurando que nadie pudiera acceder a mi dinero sin mi consentimiento explícito o evidencia clara de incapacidad genuina. Una directiva anticipada que especificaba mis deseos médicos y designaba a David como mi representante de atención médica, impidiendo que alguien usara las decisiones médicas como palanca para el control financiero. Lo más importante, una orden de cese y desistimiento que se entregaría a Marcus, Alicia y sus abogados, dejando claro que cualquier intento posterior de interferir con mis finanzas o cuestionar mi competencia resultaría en un procesamiento penal por abuso a personas mayores. La belleza de estos arreglos, explicó Patricia mientras firmaba el documento final, es que están diseñados por ti, para ti, mientras estás demostrablemente competente. Cualquiera que los impugne ahora tendrá que probar que ya estabas incapacitada cuando tomaste estas decisiones, lo cual las evaluaciones médicas que hemos organizado harán imposible. Salí del despacho de Patricia sintiendo que había construido una fortaleza alrededor de todo lo que Haroldo y yo habíamos trabajado para crear. No una fortaleza de aislamiento, sino una de protección, un lugar donde podía vivir de acuerdo con mis propios valores sin defender constantemente mi derecho a hacerlo. Esa tarde, hice algo que no había hecho en más de un año. Fui de compras para mí. No para comprar comestibles, artículos de primera necesidad para el hogar o regalos para otras personas, sino para cosas que harían mi propia vida más agradable y cómoda. En Liverpool, compré 3 vestidos nuevos en colores que me hacían sentir vibrante en lugar de invisible. En la librería, seleccioné novelas que había estado queriendo leer y un diario con una cubierta de cuero que se sentía sustancial en mis manos. En el vivero, compré bulbos para flores de primavera que florecerían en memoria de Haroldo, pero crecerían de acuerdo con mi visión de nuestro espacio compartido. Los vendedores me trataron con el respeto que se le otorga a una mujer que toma sus propias decisiones con su propio dinero. Y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había experimentado esa simple dignidad. Durante años, cada compra se había filtrado a través de preguntas sobre si podía permitirme gastar dinero en mí misma cuando Alicia podría necesitar algo más importante. Esa noche, me uní al club de lectura de Dorothea Walsh por primera vez.
El grupo se reunía en la sala de estar de Margarita Chen, 8 mujeres de entre 60 y 85 años que habían descubierto que la jubilación no era el comienzo del declive, sino la oportunidad de perseguir intereses que habían pospuesto mientras criaban familias y construían carreras. Este mes estamos leyendo Educada de Tara Westover, explicó Dorotea, entregándome una copia muy gastada. Se trata de una mujer que tuvo que elegir entre la lealtad familiar y el crecimiento personal. Parecía apropiado para alguien en tu situación. El libro fue una revelación y un reconocimiento combinados. La historia de Westover sobre cómo liberarse de una familia que confundía el amor con el control, que usaba la manipulación emocional para mantener el poder sobre alguien que había superado sus definiciones de comportamiento aceptable, resonó con experiencias que nunca había podido articular. La parte más difícil, dijo Ruth Martínez, una maestra jubilada que había escapado de su propio yerno abusivo financieramente 3 años antes, es darse cuenta de que las personas que dicen amarte más podrían ser las que menos te entienden. La discusión que siguió fue diferente a cualquier conversación que hubiera tenido en años. Estas mujeres hablaban con la claridad que proviene de la supervivencia, la sabiduría que surge cuando dejas de disculparte por ocupar espacio en tu propia vida. Todas habían enfrentado versiones de lo que yo estaba experimentando. Hijos adultos que las veían como recursos en lugar de personas. Familiares que confundían el apoyo financiero con la conexión emocional. Relaciones que se habían construido sobre la explotación disfrazada de amor. La pregunta no es si te perdonarán por establecer límites, dijo Betty Kowalski, con la voz que transmitía la autoridad de alguien que había luchado esta batalla y había ganado. La pregunta es si te perdonarás a ti misma por tardar tanto en establecerlos. Al ir a casa después del club de lectura, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Haroldo. Anticipación para el mañana. No ansiedad por lo que podría salir mal o qué demandas podrían hacérseme, sino una emoción genuina por lo que podría elegir hacer con mi tiempo, energía y recursos. Pasé las semanas siguientes creando rutinas que centraban mi propio bienestar en lugar de las expectativas de otras personas. Café de la mañana en el porche trasero, leyendo novelas que me transportaban a lugares a los que nunca había ido y quizás nunca iría, pero que podía visitar a través de la imaginación. Paseos por la tarde por vecindarios por los que había pasado durante décadas, pero nunca había explorado a pie. Llamadas telefónicas por la noche con David, que se había convertido no solo en mi hijo sino en mi amigo. Nuestras conversaciones abarcaban desde su trabajo en el hospital hasta las discusiones de mi club de lectura y los recuerdos compartidos de Haroldo que ya no se sentían como monumentos a la pérdida, sino como celebraciones de amor. El jardín se convirtió en mi práctica de meditación. Limpié las plantas de tomate cubiertas de vegetación de Haroldo y preparé la tierra para los bulbos de primavera que florecerían mucho después de que esta crisis se hubiera convertido en un recuerdo. Cada puñado de tierra se sintió como reclamar un territorio que era mío por derecho. Un espacio que podía moldear de acuerdo con mi propia visión en lugar de mantener el diseño de otra persona. 3 semanas después de la confrontación en Francis, David llamó con una noticia que hizo que mi nueva paz se sintiera más preciosa que nunca. Alicia tuvo al bebé. Mi corazón se detuvo. Luego comenzó de nuevo con un ritmo que se sentía diferente, aún amoroso, pero ya no desesperado. Elena había llegado sana y salva, llevando mis genes y la sonrisa de Haroldo a un futuro del que yo podría o no ser parte. ¿Cómo está ella? El bebé, quiero decir. Perfecta. 7 libras. 2 onzas. Se parece exactamente a Alicia cuando nació. Cerré los ojos y recordé haber sostenido a mi propia hija recién nacida, el amor abrumador que había dado forma a cada decisión que había tomado desde entonces, la feroz protección que se había transformado gradualmente en habilitación, la devoción materna que había sido utilizada como arma contra mí por la misma persona a la que había estado tratando de proteger. ¿Y Alicia? Luchando. Físicamente está bien, pero emocionalmente, creo que la realidad se está asentando. Sobre lo que casi hizo, sobre lo que eligió. Hubo una pausa,
y pude escuchar a David sopesando cuidadosamente sus palabras. «Quiere verte, mamá. Ha estado preguntando por ti todos los días desde que nació Elena». Por supuesto que sí. Convertirse en madre probablemente le había dado la primera comprensión real de lo que realmente significaba el amor materno, la primera visión de la profundidad del sacrificio y la devoción que había estado explotando casualmente durante décadas. ¿Qué le dijiste? Que no depende de mí, que si quiere tener una relación contigo, necesita ganársela de la misma manera que la destruyó. Una elección a la vez. Caminé a mi dormitorio y abrí el joyero donde guardaba las fotos que había quitado de mi sala de estar después de la confrontación, fotos de Alicia en cada etapa de su vida, evidencia de un amor que nunca había dependido de su comportamiento, sino que se había dado por sentado tan completamente que había olvidado su valor. Había una foto que nunca había podido guardar, Alicia a los 3 años, con helado de chocolate untado en la cara, extendiéndose hacia mí con total confianza y afecto sin reservas. La niña que creía que podía arreglarlo todo, protegerla de todo, amarla lo suficiente como para compensar cualquier decepción que el mundo pudiera infligir. Esa niña todavía existía en algún lugar dentro de la mujer que había intentado robar mi independencia, pero estaba enterrada bajo décadas de derecho y manipulación, escondida debajo de capas de condicionamiento que le habían enseñado a ver mi amor como un recurso a explotar en lugar de un regalo para atesorar. «No estoy lista», le dije a David. «Tal vez algún día, pero aún no. Necesito saber qué ha cambiado, no solo que lo siente». «Entiendo. Pero mamá, cuando estés lista, si alguna vez lo estás, tendrá que demostrar que merece tu perdón, no al revés». Esa noche, me senté en la silla de Haroldo y escribí una carta que no tenía la intención de enviar, al menos no todavía. Una carta a la nieta que quizás nunca conocería, explicando las elecciones que había hecho su abuela y por qué el amor a veces requería decir que no a las personas por las que morirías. «Querida Elena», escribí, «tu abuela amaba a tu madre lo suficiente como para darle todo. Pero todo no fue suficiente. Y el amor que lo pide todo en realidad no es amor en absoluto. Es necesidad disfrazada de afecto. Algún día, si tienes suerte, entenderás la diferencia». Sellé la carta en un sobre y la puse en mi joyero junto a la foto de Alicia de 3 años y las perlas que Haroldo me había dado para nuestro aniversario. Algunos regalos estaban destinados a ser guardados para el momento adecuado, conservados hasta que el destinatario estuviera listo para recibirlos adecuadamente. Fuera de mi ventana, el vecindario se asentaba en rutinas vespertinas, familias que se reunían para cenar, niños jugando en los patios traseros, parejas paseando perros y discutiendo sus días. La vida normal continúa con sus patrones previsibles, mientras que mi propia existencia había sido completamente transformada por el simple acto de negarme a ser explotada. Me serví una copa del buen vino, la alcé hacia la silla vacía de Haroldo e hice otro brindis. Aquí está, para elegirme a mí misma, mi amor. Aquí está, para finalmente comprender que yo nunca fui el problema. El vino sabía a celebración y posibilidad, como el futuro que estaba creando un límite a la vez. Mañana me despertaría en mi propia casa, gastaría mi propio dinero, tomaría mis propias decisiones y no respondería a nadie más que a mí misma. Se sintió como el acto de amor más radical que jamás había cometido. No el amor por otra persona, sino el amor por la mujer que había olvidado que también merecía ser protegida. Por primera vez en décadas, estaba emocionada de ver en qué se convertiría esa mujer. 6 meses habían pasado desde la confrontación en Francis, y estaba sentada en mi jardín observando cómo los bulbos de primavera que había plantado empujaban a través de la tierra con el optimismo determinado que solo posee la nueva vida. Los narcisos eran los favoritos de Haroldo, brillantes trompetas amarillas que anunciaban que el invierno había terminado y la posibilidad estaba floreciendo de nuevo. Últimamente había estado pensando en el tiempo, en cómo se mueve de manera diferente cuando ya no estás midiendo tus días por las crisis de otras personas. Sin la ansiedad constante de manejar las emergencias financieras de Alicia o anticipar la manipulación de Marcus, el tiempo se había expandido en algo lujoso en lugar de escaso. Tenía horas para leer, para pensar,
para simplemente existir sin justificar mi presencia en mi propia vida. El teléfono junto a mí en la mesa del jardín permaneció en silencio, y ese silencio se había convertido en uno de mis mayores tesoros. No hubo llamadas desesperadas sobre facturas impagas, ni solicitudes urgentes de dinero, ni elaborados viajes de culpa diseñados para hacerme cuestionar mi propio juicio. Solo una tranquila quietud, interrumpida solo por el canto de los pájaros y el suave sonido de las campanillas de viento de mi vecina. El club de lectura de Dorotea se había convertido en el ancla de mi calendario social. 8 mujeres que habían descubierto que las historias que nos contamos sobre la lealtad familiar a veces necesitan ser editadas. Este mes estábamos leyendo Límites de la doctora Henry Cloud, y las discusiones habían sido particularmente intensas cuando cada una de nosotras reconoció patrones que nunca habíamos podido nombrar. La parte más difícil, dijo Ruth durante nuestra última reunión, es aceptar que amar a alguien no significa que tengas que dejar que te lastime. Había llevado esas palabras conmigo durante días, dándoles vueltas como piedras lisas en mi bolsillo. El amor sin límites no era amor en absoluto. Era codependencia haciéndose pasar por virtud, la habilitación disfrazada de sacrificio. David llamaba todos los domingos ahora. Nuestras conversaciones fluían con la facilidad que proviene de que ninguna persona tiene una agenda oculta. Me contó sobre sus pacientes, su novia, Sara, que estaba terminando su licenciatura en enfermería, sus planes de tomarse un tiempo de vacaciones en otoño para ayudarme a preparar la casa para el invierno. Le conté sobre las discusiones de mi club de lectura, mis planes para el jardín, la clase de cerámica del colegio comunitario a la que había comenzado a asistir los jueves por la noche. «Te escuchas diferente, mamá», dijo durante nuestra última conversación. «Más ligera de alguna manera. Más ligera». Sí, eso era exactamente correcto. Había estado cargando el peso de las elecciones de otras personas durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía ser responsable solo de mi propia felicidad. La carta llegó un martes por la mañana, mezclada con la colección habitual de facturas y anuncios. La letra de Alicia, más temblorosa de lo que recordaba, en un sobre que había sido abierto y sellado, probablemente leído por Marcus antes de que se le permitiera enviarlo. Preparé café antes de abrirlo, necesitando el ritual de la rutina normal, antes de enfrentarme a cualquier manipulación emocional o solicitud financiera que pudiera estar esperando adentro. Pero la carta que salió no se parecía en nada a lo que esperaba. «Querida mamá», comenzaba, y casi podía escuchar su voz, más pequeña e incierta de lo que había sido en años. «No espero que me perdones. Ni siquiera sé si merezco la oportunidad de pedir perdón. Pero convertirme en madre de Elena me ha mostrado cosas sobre el amor que nunca antes entendí. Cuando la miro, siento esta abrumadora necesidad de protegerla de todo, del frío, del hambre, de cualquiera que pueda lastimarla. Literalmente, moriría antes de dejar que alguien lastimara a mi bebé. Y entonces recuerdo que sentiste lo mismo por mí, y no puedo entender cómo me convertí en alguien que estaba dispuesta a lastimar a la persona que más amaba. Marcus se ha ido. Sé que probablemente no lo creas, pero enterarse de Elena cambió algo en él, o tal vez reveló algo que siempre estuvo allí. Comenzó a hablar sobre nuestra herencia, sobre cómo el bebé significaba que merecíamos acceso a tu dinero aún más. Hizo que se redactaran documentos que lo habrían convertido en el tutor de Elena si algo me pasara, dándole el control sobre cualquier dinero que ella pudiera heredar de ti. Cuando me di cuenta de que veía a nuestra hija como una oportunidad financiera, finalmente entendí lo que habías estado tratando de decirme. Nunca me amó. Amaba lo que creía que podía obtener de mí. Y yo te había estado haciendo lo mismo a ti. No sé cómo arreglar lo que rompí entre nosotras. No sé si se puede arreglar. Pero quiero que sepas que ahora recuerdo. Recuerdo las fiestas de cumpleaños en las que trabajabas turnos dobles para pagar las decoraciones por las que apenas te di las gracias. Recuerdo las mañanas de Navidad en las que envolvías regalos que no podías permitirte mientras usabas el mismo abrigo durante 3 años. Te recuerdo sentada junto a mi cama del hospital cuando tuve neumonía, durmiendo en esa silla incómoda durante 4 días, porque no podías soportar dejarme sola. Recuerdo cómo es el amor real, mamá. Y me avergüenzo de haberlo olvidado. Elena se parece a ti cuando sonríes.
David trajo fotos de cuando yo era pequeña, y el parecido es imposible de pasar por alto. Tiene tus ojos, tu barbilla terca, tu forma de estudiar a la gente como si estuviera tratando de descubrir sus historias. Quiero que te conozca, no porque necesite nada de ti, sino porque ella merece entender de dónde viene. Merece saber que es la nieta de una mujer que fue lo suficientemente fuerte como para decir que no, cuando todos esperaban que dijera que sí, lo suficientemente valiente como para protegerse cuando su propia familia trató de aprovecharse de su amor. Si estás dispuesta, tal vez podríamos empezar poco a poco. David dijo que vas a la biblioteca los miércoles para tu club de lectura. Tal vez Elena y yo podríamos visitarte allí algún día, en un lugar público donde te sintieras segura, donde no hubiera presión ni expectativas. Pero si no estás lista, o si nunca quieres volver a verme, lo entiendo. Perdí el derecho a exigir tu amor cuando comencé a tratarlo como una transacción comercial. Te amo, mamá. Lamento que casi te perdiera por completo para recordar cómo amarte correctamente. Alicia PD. Adjunté una foto de Elena. No tienes que conservarla si te hace daño, pero pensé que podrías querer ver su rostro. La fotografía que cayó del sobre me dejó sin aliento. Elena, de 3 meses de edad, durmiendo en una manta blanca, con el puño diminuto curvado contra su mejilla exactamente de la misma manera que Alicia solía dormir cuando era una bebé. Pero fue su rostro lo que hizo temblar mis manos, la nariz de Haroldo, la barbilla de mi madre y unos ojos que parecían haber visto el mundo y lo habían encontrado interesante en lugar de amenazante. Era hermosa, era familia, era inocente de cada error que su madre había cometido y de cada límite que me había visto obligada a construir. Me senté en mi jardín hasta que el sol se movió detrás del roble que Haroldo había plantado cuando nos mudamos por primera vez a esta casa, leyendo la carta de Alicia 3 veces y estudiando la fotografía de Elena hasta que memoricé cada detalle de su rostro perfecto. La carta se sentía diferente a cualquier cosa que Alicia hubiera escrito antes, no porque pidiera perdón, sino porque no lo exigía. No porque prometiera un cambio, sino porque reconocía el daño. No porque ofreciera reconciliación, sino porque respetaba mi derecho a rechazarla. Por primera vez en años, mi hija me había escrito como si fuera una persona en lugar de un recurso. Esa noche, llamé a David. ¿Sabías que me estaba escribiendo? Sabía que quería hacerlo. Le dije que era su elección, pero que si iba a contactarte, era mejor que fuera para disculparse, no para pedir nada. No pidió nada. Bueno, excepto tal vez la oportunidad de dejarme conocer a Elena. David se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo te sientes al respecto? Asustada, admití. Esperanzada, confundida. Suena diferente en la carta, pero te han herido demasiadas veces como para confiar fácilmente. Exacto. ¿Qué te dice tu instinto? Pensé seriamente en la pregunta. Mi instinto, el instinto que había aprendido a ignorar mientras priorizaba las necesidades de todos los demás, me estaba diciendo que algo fundamental había cambiado en Alicia. No solo las circunstancias de su vida, sino su comprensión de lo que había perdido cuando había intentado explotar mi amor, que finalmente ha madurado, que convertirse en madre le enseñó cosas sobre el amor que no pude enseñarle mientras me viera como un recurso ilimitado en lugar de un ser humano. Entonces tal vez valga la pena averiguar si tienes razón. El miércoles siguiente, llegué a la biblioteca con 30 minutos de anticipación, eligiendo una mesa cerca de la sección infantil donde Elena podría jugar si se inquietaba durante nuestra visita. Mis manos temblaban ligeramente mientras arreglaba las flores que había traído, narcisos del jardín de Haroldo, brillantes y optimistas y llenos de promesas. Cuando Alicia entró por las puertas de la biblioteca con Elena en un asiento de coche rosa, sentí que algo se abría en mi pecho que había creído sellado permanentemente. No mis defensas. Esas permanecieron firmemente en su lugar, sino mi capacidad de esperanza. Se veía mayor, más cansada, pero había algo en su postura que no había estado allí antes. Humildad, tal vez, o simplemente el agotamiento hasta los huesos que proviene de aprender duras verdades sobre ti misma. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Alicia. Puso el asiento del coche de Elena sobre la mesa entre nosotras,
y pude ver por primera vez a mi nieta. 3 meses y ya mostrando signos de la terca independencia que corría en nuestra familia. Estaba despierta, con sus ojos oscuros estudiando mi rostro con la seria atención que los bebés dedican a las nuevas experiencias. «Es hermosa», dije, y lo sentí. «Se parece a ti». David tenía razón en eso. Durante varios minutos, nos sentamos en silencio, observando a Elena descubrir sus propias manos y hacer los pequeños sonidos que los bebés usan para probar sus voces. La biblioteca zumbaba con la actividad silenciosa a nuestro alrededor. Niños eligiendo libros, estudiantes trabajando en computadoras portátiles, usuarios de edad avanzada, leyendo periódicos en sillas cómodas. «No espero nada de ti», dijo Alicia finalmente. «No espero perdón, ni dinero, ni siquiera una relación. Solo quería que la vieras, que supieras que existe y que es parte de ti. ¿Y qué quieres para ti?» Alicia me miró directamente por primera vez desde que llegó. «Quiero volver a ser alguien digna de ser tu hija. Quiero recuperar lo que tiré por la borda. Pero sé que eso podría no ser posible». Extendí la mano por la mesa y toqué la manita de Elena, sintiendo que sus dedos se cerraban automáticamente alrededor de los míos con la confianza con la que nacen los humanos, antes de que la vida les enseñe a tener cuidado con quién se aferran. «Es posible», dije en voz baja, «pero tomará tiempo, y requerirá que demuestres que has cambiado, no solo que lo digas». «Entiendo. No estoy lista para cuidar niños, ni para brindar apoyo financiero, ni para ser la abuela que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Entiendo, pero estoy dispuesta a intentarlo. Lentamente, con cuidado, con límites que nos protejan a ambas». Los ojos de Alicia se llenaron de lágrimas, pero asintió sin pedir más de lo que yo estaba ofreciendo. Pasamos 1 hora juntas ese primer día, hablando sobre el horario de alimentación y los patrones de sueño de Elena, y los pequeños hitos que marcan el progreso de un bebé a través de sus primeros meses de vida. Una conversación normal de abuela y madre, sin contaminar por peticiones financieras ni manipulación emocional. Cuando se fueron, sentí algo que no había experimentado en años. Un optimismo cauteloso sobre la posibilidad de relaciones familiares construidas sobre el respeto, en lugar de la explotación. Esa noche, me senté en mi jardín mientras el sol se ponía tras el roble de Haroldo y reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. Hace 6 meses, era una mujer que confundía el amor con el sacrificio financiero, que medía su valor por su disposición a ser utilizada. Hoy, era alguien que entendía que el mayor regalo que puedes dar a las personas que amas es la exigencia de que te traten con dignidad. Los bulbos de primavera florecían a mi alrededor. Prueba de que las cosas enterradas en la oscuridad podrían emerger a la luz si se les daba el cuidado adecuado y el tiempo suficiente. Mi relación con Alicia nunca volvería a ser lo que había sido. Esa devoción ingenua, sin límites, había muerto en el restaurante esa noche cuando intentó robar mi autonomía. Pero tal vez podría convertirse en algo mejor, algo construido sobre el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral. Algo que honrara tanto mi derecho a protegerme como su capacidad para crecer más allá de la persona con derecho que había sido. La lección que había aprendido no era sobre cómo amar mejor a la gente. Siempre había sabido cómo hacerlo. Se trataba de cómo amarme a mí misma lo suficiente como para exigir un mejor trato a las personas que afirmaban amarme. Cuando la última luz se desvaneció del cielo, alcé mi copa de vino hacia la memoria de Haroldo e hice un último brindis. Por las segundas oportunidades, mi amor, para todas nosotras. Si alguna vez te has sentido menospreciada por miembros de tu familia que vieron tu amor como debilidad, quiero que sepas algo. Mereces ser tratada con respeto y dignidad, sin importar cuánto ames a alguien. ¿Alguna vez has experimentado algo similar a la historia de Elena? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a este canal. Tu apoyo ayuda a asegurar que estos importantes mensajes lleguen a las personas que más necesitan escucharlos.